Vamos a cambiar a un asunto un poquito más positivo. La colaboración médica cubana en México. Tenemos un reportaje, varios reportajes en el diario La Jornada. Uno se titula Embajadores de la Salud, los galenos de la isla trabajan con pocos recursos y mucha voluntad. Repasemos que hay un convenio de salud entre Cuba y México. Cuba ha proveído a México, por ejemplo, de vacunas contra la COVID en estos últimos años. La Abdala, millones de vacunas han sido puestas entre la población mexicana y hay varias brigadas, sobre todo de especialistas médicos, que es lo que falta en determinadas zonas, comunidades de México, en su sistema público de salud. Que ha sido desatendido por décadas de neoliberalismo, de capitalismo salvaje en algunos casos, y que ahora, bueno, gracias a este convenio, pues esas comunidades, sobre todo comunidades indígenas, zona de Guerrero, de Chiapas, etcétera, las zonas más empobrecidas del país, tienen un servicio médico de calidad que ofrecen los médicos, las médicas de Cuba. Hay cerca de 3.000 cooperantes en un país donde hay una falta clarísima de especialistas. La presidenta del país decía que este convenio va a durar y que paralelamente el país invierte en la formación de su propio cuerpo de especialistas médicos, como es lógico, no puede haber una dependencia tampoco de Cuba en este aspecto. Es un reportaje, el de la jornada, que se centra en el estado de Chiapas, donde hay 179 especialistas de Cuba en 31 de los 124 municipios. Su presencia en las comunidades, donde históricamente han padecido un servicio de salud muy deficiente, con realidades de opresión sistemática como el racismo, la pobreza extrema, ha marcado una gran diferencia por la disposición de los médicos, médicas de Cuba en la atención. Hay una diferencia, lo subraya el reportaje, absoluta en el trato, en el tratamiento, que se traduce en un verdadero derecho a la salud. Son comunidades, el reportaje se centra, por ejemplo, en una comunidad donde se habla el tzeltal, donde, por ejemplo, las decisiones se aprueban en asamblea. La propia decisión de ser atendidos por la brigada cubana se debatió, se escucharon las opiniones de la población y finalmente se decidió que era una cosa muy buena y es cuando empezó la atención. Ahí viajaron, por ejemplo, 3 profesionales de apellidos Bermúdez, Creisel, la doctora Trejo, y uno de ellos dice que ha estado en 8 países como cooperante médico, pero que le faltaba México. Bueno, son estas realidades que los medios de comunicación, salvo medios alternativos o de izquierda como La Jornada, reflejan. Bueno, es una expresión de solidaridad, de mutua, es una expresión de verdadera amistad, de complementación y que resalta, ¿no? Y engrandece, embellece las relaciones entre dos países hermanos, dos países con una historia preciosa de lucha por la soberanía, por la independencia, como es Cuba, México y Cuba. Pues aquí esto, podemos decirlo así, es la voluntad soberana de un pueblo en permanente revolución como es el pueblo cubano. Al llamado del presidente AMLO, viendo la necesidad endémica de su país en cuanto a la atención médica a numerosas poblaciones, comunidades apartadas, empobrecidas, dejada de la mano, como se dice, ignorada por los gobernantes de turno hasta la llegada de AMLO, pues están recibiendo la atención médica gratuita en cuanto a de paciente médico, profesional de la salud, que tanto
necesitan y que tanta falta hace no solo en México, en muchos países, la gran mayoría de países del tercer mundo, países que tienen sistema capitalista, no vamos a ignorarlo, pero que están hay grandes espacios, grandes poblaciones de miseria, de desatención, etc. Pues bueno, ahí están los médicos cubanos, profesionales de la salud, que están trabajando en las regiones más apartadas, las comunidades más apartadas del país, brindando una atención de calidad profesional, y México agradece eso, el pueblo mexicano agradece eso. Afortunadamente está gobernando una presidenta con unas cualidades y un nivel extraordinario, una presidenta volcada hacia su país, hacia su pueblo, para mejorar las condiciones de vida y atajando una serie de males y anomalías dentro del sistema en general, del sistema político, económico, social, pero dedicada a su pueblo, dedicada a sanear todo lo que sea saneable en la patria mexicana. Los cubanos están allí, cubanas y cubanos de distintas, especialistas de distintas áreas, para atender, ayudar y salvar vidas y mejorar las condiciones en lo posible de esas comunidades apartadas de México. Bueno, y hay que decirlo con toda claridad, Cuba también recibe un ingreso por estos servicios médicos que destina a su sistema de salud, a salvar vidas en Cuba. Claro. Y esto es lo que han querido truncar, destruir, como consiguieron destruirlo en Brasil, en Bolivia, en Ecuador y en otros lugares del mundo. Consiguieron destruir la atención médica a millones de seres humanos en estos países, consiguieron destruir los ingresos que beneficiaban a millones de seres humanos en Cuba, lo consiguieron destruir todas estas organizaciones ligadas al gobierno de Estados Unidos, como Prisoner Defenders y otras. Y las consecuencias de todo eso han sido la desatención, muertes. Las consecuencias han sido la carencia de medicamentos, el retraso en las operaciones quirúrgicas en Cuba, etcétera, etcétera. Y, por supuesto, la ausencia de derecho a la salud de millones de personas en la Amazonía brasileña, en comunidades rurales de Ecuador, etcétera, etcétera. Bueno, después enarbolan la bandera de los derechos humanos. Es lo más cínico, lo más hipócrita que se pueda concebir. Dentro de las tantas cosas que está permeada por la hipocresía, la mentira, la maldad, esta es una de ellas. Y son los derechos humanos, pero los derechos humanos y los derechos humanos de las personas que son atendidas por estos profesionales de la salud, eso no cuenta. Pero ellos, su narrativa, esta narrativa mentirosa de que esos médicos son esclavos, este médico que ha estado en 8 países y que dice que le faltaba México, ¿es un esclavo? Es un esclavo que va a 8 países. Es un ejemplo. Que va a 8 países y le faltaba México. Y ahora ya son 9. ¿Ese es un esclavo? Ah, no. Son esclavos los poquitos que han entrado por el aro del chantaje, que han entrado en tu juego, en vuestro juego, que los podéis presentar como médicos que han sido explotados por el régimen cubano. No. Son médicos que estaban aportando, primero que estaban recibiendo un salario multiplicado con relación al que recibían en Cuba estando en esas brigadas, pero además aportaban a un país bloqueado recursos para poder mantener el sistema de salud que se merecen los ciudadanos y ciudadanas de ese país bloqueado. Y lo que habéis conseguido vosotros, vuestras organizaciones y, por supuesto, fundamentalmente el gobierno de Estados Unidos, su Departamento de Estado, lo que consiguió es destruir todo eso, dañando no solamente al pueblo cubano, sino también a otros pueblos.
Trataremos este tema en próximos programas porque tenemos informaciones nuevas que van a ser de mucho interés.